18ª estación de este recorrido por el siglo XXI, Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Mi nombre es Alejandro Arroyo y como siempre y en cada episodio tengo el enorme gusto de saludar a mi querido hermano Isaac Puertos. Isaac, ¿cómo estás? A toda máquina, hermano, otra vez aquí trepado en el Shinkansen narramestiano para transitar algunos puntos del 2017. Pues este 2017 y en un episodio, la verdad que como todos son de este proyecto, pues relativamente sui generis. Antes de abordar, yo quiero darle las gracias a toda la comunidad, a las personas que nos ven o nos escuchan en estas dos plataformas, en YouTube, @narramesta y en Spotify, que también estamos ahí, los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar relativamente al pendiente de este testimonio o esta memoria histórica. Agradecerle también desde aquí a Gina Rodríguez, su siempre sana retroalimentación, crítica, desde luego, pero muy bien intencionada. Y a mi querido César Huidobro, César el Milagroso, que siempre de veras está ahí al pie del cañón, que está ahí siempre haciendo que esto verdaderamente se vea pues más allá de lo que tú y yo podemos ser, hermano, lo mejor posible. Así es. Sí, muchísimas gracias, querido César. Y pues, hermano, eso, ya llevamos, estamos por cumplir, todavía nos faltan una tercia de años, pero ya estamos avanzando en un año muy peculiar porque aunque a lo largo de lo que hemos recorrido, hemos visto que hay periodos o hay procesos que se van tejiendo, que se van cocinando, que se van desarrollando. Hay otros que de repente llegan, pero de la nada y simbran las estructuras de lo nacional y de lo internacional. Y ese año 2017, desde luego, ocurrieron bastantes y varias, muchísimas cosas que van desde eh, el que se dio a conocer los reportes, por ejemplo, del Paradise Papers, ¿no? De todos estos, donde aparecen decenas de líderes políticos internacionales y mexicanos con cuentas offshore, es decir, lavado de dinero, entre otras cosas, situaciones como corrupción a nivel corporativo y gubernamental, como Odebrecht, eh, bastantes situaciones también a nivel interno, con el descubrimiento ya al final del sexenio, casi estamos al final del sexenio de Peña Nieto, con los gobernadores que había en ese momento. Y vaya, se van tejiendo cosas, pero hubo un evento en lo particular que pues resonó en ese año y que fue el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Tú ya estabas en Guadalajara, hermano, ¿no? Sí, hermano, ya estaba acá. A mí me sorprendió eso porque esa cuestión azarosa de que sea el 19 de septiembre, Exacto. es decir, ya podemos decir, se vuelve a repetir. Muy posiblemente se vuelve a repetir. Habían hecho en la mañana el simulacro, Exacto, ¿no? exacto, Y como luego cada otro y dicen, 19. ay, este sí les está quedando bien chingón. Les quedó también que hasta se cayeron edificios con todo el perdón de la gente que le, Sí, que le, claro. le ocurrió y le pasó algo, pero es cierto, van en el sentido que tú apuntas. Sí, A ver, y tú, efectivamente yo ya estaba en Guadalajara. tú ya estabas en Guadalajara, pero Es, viviste el del 85. no, ese sí me agarró, pero Nos agarró. en los chones. Yo Sí, tendría 16 años, sí. fue de 8.1 porque ahora un poco de haciendo retro, buscando lo del 2017, pues sí, yo vivía en casa de mi abuela y la casa literalmente, las paredes se hacían así, ¿no? O sea, lo bueno es que mi abuelo la construyó fuerte. Y como andaba en los Boy Scouts, de ahí nos hablaron. Es un fenómeno muy diferente el 85 al 17 por las redes Totalmente, sociales, la tecnología, ¿no? En ese totalmente, sentido es que podemos darle una perspectiva de lectura interesante. Ahí fue puro telefonazo, totalmente, ¿no? totalmente. Y nos juntamos los scouts y a ayudar y la ropa en la delegación Benito Juárez, 2, 3 días así, porque sí, fue tremendo. ¿Tú cómo lo viviste ese?
Yo iba en segundo de secundaria, ya estábamos a punto de formarnos ahí, ya sabes, ¿no? En las mañanas en las escuelas que te formas eh, para hacer fila y luego ingresar a los salones. Y lo mismo, de repente pensé que era un mareo personal y cuando volteas, lo mismo, teníamos en la secundaria unas paredes ciertamente altas, pues que sean como hojas de papel, ¿no? Hojas de Ujú, papel, todo se movía, pero este aspecto que tú apuntas es crucial. Nosotros en la secundaria no vimos la dimensión de lo que había ocurrido en la Ciudad de México, sino hasta 6 horas después, hasta que salimos, 6, 7 horas después, que llegaban nuestros papás, los que había oportunidad de que llegaran por unos a la escuela o cuando uno ya llegaba a la casa de la escuela, y te enterabas también medianamente qué había pasado, sí, porque en el 85 incluso hasta resulta una suerte de memoria histórica muy importante, relevante, que está hasta en los archivos históricos de la nación, esta famosa crónica que hace Jacobo Zabludovsky desde su auto con un teléfono que decíamos, órale, tiene teléfono en el coche, ¿no? O sea, traía un teléfono, o sea, padrillo. sí, e hizo el recorrido e iba haciendo justo la crónica del desastre que había ocurrido particularmente en el centro de la Ciudad de México, ¿sí? Y donde, como tú bien apuntas, a todos nos agarró evidentemente por sorpresa, y que fue 32 años después, ¿sí? Ujú, Se genera un acercamiento, un abordaje al mismo de manera distinta, pues por lo natural de la evolución de las comunicaciones, claro. ¿sí? Las redes sociales, el teléfono, los teléfonos inteligentes. Pero este recorrido de 32 años de eventos de esta naturaleza, que si bien, fíjate, lo habíamos platicado un poco tras bambalinas, tu servidor vivía en ese tiempo en la Condesa, ¿sí? Y que fue el centro neurálgico de el terremoto del 2017, ¿sí? Que no avisó tampoco, ¿sí? Por la cercanía del epicentro donde se generó el terremoto, no se activaron las alarmas. Precisamente del 85 en adelante se comienza a generar toda una cultura, y eso es muy interesante, de la previsión, ¿sí? De irse preparando ante ciertos eventos, Ajá, la evolución tecnológica del tema de la alarma sísmica, etcétera, etcétera. Ese 2017, en efecto, se hace el famoso simulacro y la conmemoración, porque el 85, según reportes oficiales, habrán sido alrededor de 200,000 muertos. No se sabe bien a bien. La verdad es que también era un sistema político diferente, ¿sí? Era ajá, un sistema político diferente que guardaba ciertas cifras, que concentraba la información. Televisa era el monopolio de la información también, y Televisa estaba al servicio, evidentemente, del sistema. Entonces no se supo bien a bien, pero había cosas que también no se podían ocultar. Para el 2017 ya no, ¿sí? 2017 ya los canales de difusión eran radicalmente diferentes, o sea, han evolucionado más al día de hoy, pero ya estábamos más o menos como en la misma tónica de hoy, ¿sí? Y en ese epicentro de la Condesa, vaya, fue un verdadero desastre porque no avisa. Sin embargo, platicando con muchas personas posteriormente, dentro de la misma Ciudad de México, como que no lo dimensionaron de una manera curiosamente importante. Sí, claro, no, qué terrible terremoto. Sí se sintió, sí se cayeron, hasta donde entendemos, fallecieron lamentablemente alrededor de 300, 400 personas, ¿sí? Triste, definitivamente, pero más que el hecho mismo es lo que evidencia en el futuro, o lo que evidencia en ese tipo de circunstancias, pero sobre todo cómo lo vive la gente. Me imagino que allá en Guadalajara se enteraron, pues qué feo, un terremoto, pero como que no hubo una repercusión importante, o no sé cómo lo hayan Mi- visto el 2017. Mira, fíjate, sobre todo lo que apuntabas hace rato, o sea, con mucho respeto los comentarios que hacemos, porque sabemos que hay gente Claro, que perdió familiares, amigos, conocidos.
Ujú. El comentario que hacemos es una perspectiva Sí, de acuerdo. personal, ¿no? Sí, Sin ofender. totalmente. Y un poco también con el humor mexicano, porque nos libera de la angustia el humor. Siempre el mexicano hace un Exacto, pinche chiste de la exacto, tragedia, ¿no? exacto. Ese es Entonces, otro ángulo, muy sí, sí, cierto, ¿eh? tómenlo como algo sintomático, Sí, 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 sí. neurótico de mi parte, pero mira, como lo dices, yo creo que aquí hay algo importante y sería mi micro hipótesis psicoanalítica, Correcto. aprovechando que no tenemos invitados y podemos Y nos podemos seguir explayando, exacto. verborrear de otra manera, ¿no? Totalmente, sí, sí. Este, en medio está el narcisismo. En el 85 no había cámaras, no te mostrabas, no te hacías el héroe. Lo que yo vi a través de las noticias en el 2017, había mucho poser, Ok. que se compraban sus cascos, sus chalecos, sus botas Caterpillar y se Protagonismo. tomaban, exactamente, se tomaban fotos con un edificio derrumbado detrás. ¿Sí me explico? Porque, Totalmente, sí, sí. porque ya había una generación del mostrarse, ¿no? Del Buen like, punto. del me gusta. Sin embargo, también habían otros que estaban en chinga ayudando a los Sí, demás, de manera genuina, ¿no? genuina, sí, honesta. Pero Pero sí, no era realmente el sentido amplio de esto, que sí el 85 trajo, incluso ahí surgieron esta famosa organización que después se exportó a nivel fuera de las fronteras, de los topos ¿cómo que no? se iban y ayudaban y vaya, o sea, sí hubo en el 85 una situación genuina y 2007 sí lo hubo, pero en esto que apuntas me parece muy, muy interesante. Ahora, ¿no te parece, y dame tu punto de vista muy interesante que va a ser, en Gracias. 1985, todos esos que salimos a apoyar, que hasta aprovechó el gobierno para hablar de solidaridad, ¿no? Hizo un programa, ¿no? Cierto, Ahí sí, se sí, sí. suben siempre a las tragedias estos cuates, ¿no? Sí, Fue sí. algo espontáneo. Sí, Y en el 2017 fue precisamente una réplica de esa espontaneidad. Se sintió sí, diferente. Yo lo digo a la sí. distancia, No, no, desde no, 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 Guadalajara. Y pero eres alguien informado, o sea, con mucho mayor noticias por cubrir, mucho más video. Yo me comuniqué obviamente primero con mis familiares, afortunadamente ahí donde viven en la Portales no pasó nada. ujú, Con los amigos de la prepa también me comuniqué y la gente sí estaba nerviosa porque pudiera haber una réplica mucho mayor. claro. Pero también por lo que tú me comentas desde la ciudad, también fue como algo muy local. Y yo quisiera que Sí, comentaras eso, ¿no? exacto, porque se genera el terremoto, y te reitero, quienes lo vivimos desde la Condesa, que la zona Condesa, Roma, Centro, es muy sensible a estos movimientos telúricos. No hubo alerta sísmica, se siente el piso como licuadora. En ese entonces mi hijo iría en primero o segundo de primaria. Ujú. Afortunadamente lo tenía en la esquina de donde vivía en ese momento la escuela. Salimos de inmediato, en menos de un minuto estábamos afuera de De la la escuela. escuela. Ujú. Pero, pero el ánimo, o sea, la manera en cómo los vivimos los de ahí, los que estábamos ahí en ese cuadro que si te pones a ver de una ciudad tan inmensa como es la Ciudad de México, pues es un cuadro muy pequeño, ¿sí? Ajá, ajá, Y de inmediato estos situaciones trágicas del edificio en Laredo y Ámsterdam que se derrumba de una manera espantosa, decenas de muertos, luego el de Álvaro Obregón, decenas de muertos, otro en San Luis Potosí, en la calle San Luis Potosí, en la Roma, decenas de muertos. Entonces, hacia la tarde de ese día martes 19 de septiembre, a 32 años exactos del terremoto de 1985, me acuerdo que justo en el miedo o el temor de alguna suerte de réplica, muchos salimos de donde estábamos hacia donde algún familiar o familiares nos pudieran acoger en lo que veíamos que pasaba con los edificios. ajá, Cuando regresábamos hacia la tarde por algunas cosas para medianamente pasar esos días que eventualmente queríamos comprobar si no iba a haber algo, llámese réplica o el estado de la construcción donde uno vivía, era literal y lo sostengo a 7, 8 años de distancia,
se respiraba un ambiente como de The Walking Dead, de esta serie Así. zombie, donde todo está perdido, donde no hay luz, donde de repente olías a gas en la siguiente esquina. Pues, la Condesa y la Roma son lugares de muchos restaurantes, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, el olor a gas, de repente la luz, o sea, era una situación de zozobra. Y yo recuerdo que todavía 6 meses después del terremoto, tú caminabas por el circuito este de la calle de Ámsterdam, que es un circuito que estuvo pensado a principios del siglo pasado, era un hipódromo en las primeras décadas del siglo XX, y ya después con el crecimiento de la ciudad, bueno, pues, se generaron construcciones y viviendas. Ese circuito quedó y como un espacio público de caminata de la gente del lugar. Se respiraba un ambiente pesado, o sea, Sí. respirabas una energía francamente pesada, que cuando platicabas con gente, amigos, no sé, familiares o algo, fuera de esos espacios, como que a nadie le representaba algo. Y esos son fenómenos curiosos, cómo de repente se volvieron muy focalizados cierto tipo de acontecimientos muy locales, muy en específico, y el resto no es que no lo lamentaran o no lo sintieran, pero simplemente como que ya era un tema con cierta lejanía. Pero esto que tú apuntas de el protagonismo que se generó Ujú. en mucha gente, híjole, eso es Yo vi como cuando fotos, se. Y fotos, ¿no? A ver, yo vi como cuando fotos se. de, estaban los Sí, hipster, ¿no? sí, Al puro totalmente. hipster con su casco que no se veía nada sucio. Y no, no, parecía foto de revista para National gente de la Geographic, güey. construcción, ¿no? No, no, para gente de la construcción, ¿no? Gente de la construcción totalmente, sí. O como cuando se quemó Notre Dame, la iglesia esta de París, todo el mundo subiendo sus fotos de cuando visitó Ándele. esta iglesia. Vaya, un protagonismo muy particular, pero una cosa también, eso a nivel social, a nivel cívico, o sea, pero también a nivel político. A Ese ver, aspecto sí. en el 85, las secuelas de lo que ocurrió del terremoto del 85, ¿sí? Hubo un aprovechamiento político Ujú, muy poderoso a partir de eso, y que fue la manera en cómo los damnificados o la gente que resultó damnificada resultó después cañón, carne de cañón para grupos políticos en la Ciudad de México. Los famosos ujú, paracaidistas, de repente a los que, a ver, vamos a darles vivienda, pero te doy vivienda, pero apóyame políticamente. ujú. Y mucho de la llegada de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México a partir de 1997 no se puede explicar si no es a partir de las secuelas de lo que dejó los damnificados en el terremoto del 85. Interesante, ¿Sí? interesante. Curiosamente, hacia finales del sexenio de la Madrid, porque también hubo esta, ¿no? Recuerda que en el 85 estábamos a un año del Mundial de México Ajá. y hubo alguna intención de que no se celebrara el Mundial, Ujú, justo por toda esta situación de lo que pasó en la ciudad. Hubo otra corriente al interior del círculo íntimo del gobierno federal en ese tiempo, del amadridismo, que al final ganó y dijeron sí, que se celebre. Pero una cosa es cierta, ¿sí? También el 85 demostró las pocas capacidades que tuvo el gobierno para responder a la sociedad, a grado tal que cuando se inaugura el Mundial de México 86 y Miguel de la Madrid quiere dar un discurso inaugural, recibe una rechifla enorme en el claro. Estadio Azteca. Sí, sí, cómo no. ¿Lo Sí, recuerdas, no? sí. Y güey, pues fue sobrepasada eh, el Estado para salvaguardar pues a las personas, pero también me comentabas algo interesante y yo creo que sería oportuno que lo escuchara nuestro amado y querido público testarudo, resistente y Ajá. optimista. Y muy optimista. El aspecto de la cuestión de la inmobiliaria, porque ahora esas colonias del 2017 son Claro. colonias muy populares, muy fresas, muy gentrificadas, Sí, y esperemos no vuelva a pasar una cosa de esas, ojalá. Ujú. pero
Algo salió a la luz con el Claro, 2017. ¿Qué fue? 2017, a ver, toda la Ciudad de México sabemos que es una zona sensible porque está sobre un lago, ¿no? Ujú, Entonces, sí. el movimiento telúrico evidentemente se siente mucho, de manera mucho más intensa en esta ciudad que en otras, ¿sí? Ajá, Sin embargo, aún dentro de la ciudad también hay niveles de intensidad. No es lo mismo hacia la zona del Pedregal, es decir, hacia el sur de la Ciudad de México, donde está Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? El ajá, espacio escultórico, que en el fondo hay rocas volcánicas y que pueden soportar esos movimientos hasta cierto punto, obviamente, que las que están cercanas al centro histórico, ¿sí? sí, Sin embargo, a ver, el terremoto del 85 y subsecuentemente hasta el terremoto grave del 2017, pues desde luego hubo muchos temblores, no del grado de terremotos fuertes, recuerdo uno en el 99, por ejemplo, ¿no? Que también fue muy notorio, uno un sábado de noviembre del 2011, que también fue muy notorio, es decir, una amplia gama de esto porque la ciudad es sensible a esto. Sin embargo, hay colonias, por ejemplo, en el lado de Benito Juárez, que aunque se sentía, tenían cierto nivel de fortaleza y justo en el 2017 se caen edificios en la colonia del Valle, ¿sí? ajá, Entonces, caen esos edificios y de repente se empiezan a preguntar y la gente empieza a investigar y el periodismo de investigación también. A ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Y resulta que ahí es cuando surge toda esta investigación sobre la proliferación de las construcciones de edificios en las colonias de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. ajá, Y de ahí surge esto que al día de hoy el régimen lo ha utilizado con razón, aunque, o sea, vaya, como dicen por ahí, no es falso, pero se exagera, del cártel inmobiliario, es decir, de un ujú, grupo político que utilizó las construcciones, ¿sí? Para enriquecerse. No es una novedad, ocurre en todos los estados de la República, en todos los niveles, ¿sí? Sin embargo, aquí fue muy notorio porque se cayeron, ¿sí? sí, O sea, yo no dudaría, vaya, no tengo pruebas, pero no tendría dudas de que en Jalisco hay un convenio y un arreglo entre empresarios y clase política, de que, a ver, construyo aquí, construyo un hospital, nos ponemos de acuerdo. Vaya, es lamentablemente, un modus operandi muy común en el país y ajá, probablemente en el mundo. Pues la Ciudad de México se evidenció porque se cayeron esos edificios. ujú, Entonces, ahí surge el hecho de que un grupo político muy focalizado, muy localizado en la Ciudad de México, pues también se enriquecía a partir de la construcción de edificios que a la postre se vio que eran de mala calidad, que estaban fuera de la norma, fuera de toda orden y que lamentablemente no solo costó vidas, sino que también evidenció pues lo que tenemos aquí en el país lamentablemente desde hace mucho tiempo, o como diría el Lord Peña Nieto Bebé, pues no sabemos si ya es parte de nuestro ADN, pero lo cierto es que ahí está, que es una corrupción espantosa en todos los órdenes en este país. sí, sí, lamentable y esperemos, yo hace mucho tiempo no me paseo por allá por la Condesa, la Roma. Ajá. Pues supongo que ya hay más edificios, ¿no? Sí, 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 pero ya comenzaron a hacerlo de manera medianamente más, ¿Ah, sí? pues cuidadosa, porque de repente te das cuenta, a ver, en la Condesa sobre la calle de Nuevo León, Ujú, en las fronteras de la del Valle, más o menos, a ver, había un edificio con un helipuerto, o sea, y con un y de helipuerto, de 5 pisos el edificio. y veías el helipuerto y literal construido como una suerte de puesto de tacos, ¿sí? Sí, sí, Entonces, pues, ¿cómo no querían que se cayera, no? Entonces, pues claro que se va a caer, pero más allá de la tragedia que se va a caer, ¿qué hay detrás? Pues detrás hay corrupción, ujú, correcto. detrás hay corrupción. Materiales, materiales corrientes, ¿no? A bajo costo, más Sí, ganancias y pues ya si se cae en el futuro ellos se lavan las manos, ¿no? ¿Y quién es el culpable? El albañil, el maestro de obra, el arquitecto, ¿quién? ¿No? o avientan un chivo expiatorio.
¿sí? Sí, Como ocurrió a la postre en 2021-2022, que un personaje de este grupito de políticos de esta microrregión, órale a la cárcel y bueno, pues los demás se hicieron ojo de hormiga, como que no me vieron, no me escucharon, ¿sí? O sea, como que yo no sé, y ese es el que está pagando el plato. Cuando son todos, ¿no? Cuando son claro, todos. claro. Entonces, es la tragedia de una situación que es difícil de prever, muy Ujú. difícil, que la naturaleza nos pone a prueba, en el que socialmente la intención, pues desde luego siempre es este ánimo de solidaridad, de este sentido cívico, de apoyo, de ayuda, que eso sí, pues, podemos decir que en el 85 fue muy palpable, ocurrió en 2017, aunque hubo desde luego sus farsantes y sus simuladores, pero también desgraciadamente el uso político, ¿no? Sí, ya para cerrar este punto, hermano, mira, Ajá, eh, el lado bueno de esta tragedia es que después de 32 años del 85 se nos olvida, o muchos no lo vivieron, de pero con acuerdo. en un día, que es el mismo día del gran terremoto de la Ciudad de México, donde primero se hace un simulacro y todos bajan riéndose, cagándose de risa, se van a los tacos en lo que regresan, y hay unos que otros que son encargados de seguridad, cuentan si bajaron todos y de jajaja, jijiji, ¿no? Nos vamos al balcón, nos damos un besito con la secretaria, regresamos, Sí, 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 sí. y a la una, ándale. Tómala. Yo creo que eso sí puede ayudar a concientizar que también nosotros estemos preparados y organizamos nuestra huida cuando viene un desastre, ¿no? Nuestra salida de emergencia. Yo soy muy loco en eso y casi siempre que estoy en un área donde es muy, con mucha gente, siempre localizo los puntos de salida y todo porque no sabes, no sabes. Es que es parte de la conciencia respecto a nuestro contexto y a nuestro lugar de movimiento. O sea, a ver, eso, como tú bien apuntas, evidencia que, digo, no tengo porcentajes y no voy a meter en eso, pero Claro, basta y sobra con que uno se mueve en transporte público por las calles, en este caso de la Ciudad de México, que es una de las urbes más grandes del mundo. Al menos lo que yo veo es un grado profundo y muy notorio de inconsciencia respecto al contexto y de las cosas que te rodean. Todo el mundo va con el audífono, va con el celular, ujú, ¿sí? Me refiero a transporte público y calle. sí, Gravísimo que lo hacen cuando van conduciendo, ¿no? Es gravísimo. ujú, Pero hay una inconsciencia notable. No, vaya, no estoy apelando a la paranoia, ojo, ¿eh? O sea, ajá, no se trata tampoco de ser paranoicos, porque pues, no, si, no, precavido. si apelamos a la paranoia, pues nadie sale, ¿no? Sí, O sea, cualquiera. una cosa es salir a la calle y ver que no haya un maleante por ahí, y otra sentirte perseguido. Sí, O sea, exacto. es un espectro, ¿no? Amplísimo de problema de acá, güey, ¿sí? De la mente. Pero sí hay una profunda inconsciencia en torno a eso, de los riesgos que implica nuestro alrededor. Y esto que tú bien apuntas, decir, a ver, un poco de conciencia, de decir, a ver, esto se traduciría incluso hasta desde algo tan simple como manejar, ¿sí? Sí, sí, Al que sí, maneja, cómo viene el transporte público, de repente las lluvias recientemente en la Ciudad de México, no sé cómo está ahorita en Guadalajara, ¿sí? Ha llovido de una manera tremenda, ¿sí? Que también por acá. un Ajá, lado es benéfico porque, bueno, el sistema pluvial está cachando agua y todo, pero también, de nuevo, se evidencia la corrupción porque no tenemos sistemas de alcantarillado importantes, no tenemos un sistema de recopilación relevante, se inundan los bajopuentes, de repente ves coches rebasados por las inundaciones, ajá, la basura por donde no nos imaginamos por todos lados, que vaya, ¿cómo prepararse ante eso? Pues comienza como tú bien apuntas en lo individual, si a ver, voy, salgo a la calle, pues por lo menos volteo a ver cómo está el asunto y no me ujú, distraigo, ¿sabes? Y ante situaciones tan notoriamente de una magnitud importante como son los terremotos, digo, afortunadamente no estamos cerca del mar, porque yo sí estaría pensando, imagínate un pinche maremoto o no, un tsunami, güey, puta, ahí sí ajá, que haces, pero pues algo se tiene que hacer, porque pues es con lo que convivimos. claro, sin duda alguna.
Y sí, tener y transmitir esto a nuestros hijos, nuestros nietos, Sí, ¿no? sí. Saber las salidas de emergencia. Bueno, como yo estuve en un colegio de coordinador y subdirector, pues teníamos esto muy en la mente, ¿no? No correr, no gritar, no empujar, hacíamos los simulacros, bajábamos rápido como en 40 segundos, Claro. y todos, la muchachada, que no eran muchos, ¿verdad? Eran unos 100, pero No, ya pues en estaban organizados. sí, ya en el centro, ya cada quien sabe qué le toca, quién revisa las instalaciones, los salones, que no haya fracturas graves, ¿no? No, es todo un asunto que aparte es interesante, ¿no? Te da algo de seguridad, de autoseguridad, que sabes Claro. qué hacer en un tiempo, porque no vamos a ser de los que empieza el desastre y así corriendo como E.T., ¿no? Para todos lados. No, uno tiene que estar como estoico, firme, tomar la decisión, ¿verdad? Lo bueno de las inundadas es que tú vas viendo que está subiendo y que cada vez llueve más, pero un terremoto, No, 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 no. hasta para dormirse siempre con calzones, porque no sabes, Totalmente. no. To- Sí, no, 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 aquí nos ha agarrado, entonces a la fecha uno que otro por ahí, tipo madrugada, y bueno, pues están preparados, como tú bien apuntas, y ahora sí que ya lo que tenga que resonar, que suene. Next page. Y eso fue en septiembre del 2017, digo, independientemente de los muchos eventos que hubieron, a mí me parece, y le agradezco a la audiencia, y ojalá en una de esas, si escucharon, nos pongan sus impresiones, si Claro. vivieron este terremoto, los dos terremotos, nos comenten sus impresiones o si no los vivieron, por lo menos qué les llegó, si traen algún recuerdo de eso o qué les genera. Hay algo que también se presentó al mes siguiente, en octubre Ajá. del 17, en el que el mundo se detuvo a escuchar la verdad, una verdad incómoda, ¿no? Y que fue bajo el hashtag, fíjense, ya las redes sociales, el hashtag MeToo. Mm, Millones de personas comenzaron a contar algo que en realidad siempre había estado presente, ¿no? Que eran historias de acoso, de abuso, de silencios forzados. Y esas dos palabras, sí, se convirtieron en un grito colectivo que cruzó fronteras, idiomas y culturas. Fue como si de pronto todas experiencias aisladas, presente de abuso, de acoso, de silencios forzados, se unieran en un mismo relato. Un relato que llega hasta nuestros días. El relato de una desigualdad estructural que durante demasiado tiempo había permanecido oculta. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, que bueno, en ese octubre del 2017 nace explota ese movimiento que si bien tenía un antecedente 11 años antes, en 2006, con una activista de nombre Tarana Burke, ella ya utilizaba esa expresión para acompañar a sobrevivientes de violencia sexual, especialmente a mujeres jóvenes de comunidades marginadas en ujú. los Estados Unidos. Pero fue más de una década después, ahí fue en este año que estamos explorando, el 2017, cuando los escándalos de abuso en la industria del cine estallaron. ¿Sí? Y esas dos palabras adquirieron una fuerza global y al inicio fue un hashtag en redes sociales se convirtió en, francamente, un punto de inflexión histórico. Y, hermano, pues las consecuencias, como podemos por lo menos darle una revisada a la luz de la distancia, ¿sí? Fueron profundas y visibles. Hombres poderosos Claro. se enfrentaron juicios y renuncias, organizaciones enteras se vieron obligadas a revisar sus políticas internas. Incluso en los congresos, parlamentos, medios de comunicación, se abrió una conversación largamente postergada, ¿sí? Que en Ujú. Estados Unidos ya llegó a México, desde luego, y tiene sus figuras ahí relevantes en esta tesitura sobre lo que significa el consentimiento, por un lado, o no, Ajá. de las relaciones entre personas, el poder, el Ujú. poder per se, ¿sí? Y lo que es la justicia, pero pues más allá de titulares y grandes nombres, el impacto real estuvo en lo cotidiano, en millones de mujeres que por primera vez se atrevieron a contar lo que les había pasado y en Ujú. millones de personas que comenzaron a escuchar pues una suerte como de su verdad. Claro, eso en un primer momento. Después tuvo un proceso ahí que, como lamentablemente todo, de repente se tergiversa, se desborda, pero ese 2017 con ese movimiento fue algo francamente histórico. Yo creo que fue uno de los, o es uno de los hashtag,
más fuertes e importantes que ha habido en la historia de las redes sociales, ¿no? Muy probablemente es cierto, Si bien muy la cierto. expresión ya existía, aquí se detonó de manera sorprendente y me parece muy, 2017 suena bien lejos, a mí me suena bien Sí, lejos, ¿no? sí, sí, Como sí, para sí, sí, sí. que haya pasado todo este fenómeno que sin duda alguna tuvo en sus inicios una honestidad, ¿sí? También unas cosas lamentables, sobre todo a partir de hombres depredadores, sociópatas, psicópatas que están en el poder Sí, y sí, se sí. aprovechan pues de lo que malamente se llama el sexo débil, ¿no? Exacto. Y de débil no tiene nada, Nada, ¿no? nada. Y bueno, A ver, y no por ser políticamente correctos, ¿eh? O sea, a no, no, ver, no, no. no, esto no es una corrección política la que establecemos aquí, ¿eh? Ujú. O sea, si a alguien le debería de quedar claro, es al género masculino de que el verdadero poder, en muchos de los sentidos, y sobre todo en términos de lo privado, lo tiene el sexo femenino. Indudablemente, indudablemente. Perdóname, te interrumpí. No, estaba diciendo que, bueno, también hay que ver que este fenómeno Ujú. tiene muchas aristas que pienso yo aún todavía no podemos darle su perspectiva. En el 2016 hablamos de los linchamientos digitales, Exacto. ¿no? Pasamos al 2017 y llega muy oportunamente el movimiento Me Too. Yo me eché algunos videos para refrescar la memoria y Perfecto. por supuesto, este cuate, el Harvey Weinstein, ¿es así se Sí, llama? exacto, el productor ¿No? de Hollywood, que curiosamente produjo películas bien interesantes, cara, Oye, ¿sí? pero qué tipo tan horrible, tan No, hombre, grotesco. un Dijera ser un horror. galán, es un depredador en sociedad con su carnal, ¿no? Sí, 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 Y aprovechándose de toda la mujer que quisiera tener su carrera artística o hasta otras socias de otros proyectos, sí, sí. también les tocó, ¿no? Y bueno, pues van haciendo las denuncias. Afortunadamente los medios de comunicación empiezan un poco a hacerles caso, ¿sí? A escribir su noticia, su situación. Y hasta que no sale un artículo de New Yorker, ¿no? Es cuando la cosa ya se pone más Más gruesa, ruda, porque exacto. aparte este tipo, Weinstein, pues tenía un bufete de abogados. Imagínate la lana que tenía el No, cuate. no, 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 a ver, productor de Hollywood, 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 imagínate. millonario, güey. Sí, Ajá. sí. Y luego lo interesante de esto es que si bien hay unas iniciativas honestas de estas mujeres, después se va convirtiendo en un fenómeno social más extraño, que Ujú, tiene que ver con lo que yo podría considerar como un fenómeno de identificación de masas, donde ujú, ni siquiera te ha tocado ni sabes qué, pero te alienas al otro solamente por un movimiento. Y es donde empieza a distorsionarse, ¿no? Al correcto. punto que estaba viendo, hay un reportaje que le hace Loreta hace 7 años a dos invitadas. Está Ujú, ujú, Marta Lamas, ujú, la académica, ujú. y también está una mujer que es una periodista que se llama Karina Ruiz Navarro, si mal no recuerdo, y están dando sus puntos de vista respecto a este documento que sacan las intelectuales francesas, donde Ujú. le pedían ya al movimiento Me Too que, pues que le bajara, ¿no? Que le Sí, bajara porque estaba convirtiendo ya en una cacería de brujas donde no todos los hombres son así, ni todas las mujeres son así. Y el problema es totalmente. cuando generalizamos, ¿no? Es Los correcto. hombres usan de objeto sexual a la mujer. No, no, El no los hombres. heteropatriarcado es lo Sí, que nos no. ha oprimido. Sí, O sea, que no se sí, dan pero cuenta, no. no se dan cuenta todos esos reaccionarios cuando dicen eso que están hablando en el fondo de su padre, ¿no? En el fondo Ah, están qué hablando de su interesante. padre y eso ¿Cómo es lo está que hay eso? A que ver, a ver, a analizar. ver, a ver. No. Me detengo tantito en eso porque es una plática padrísima que tú y yo siempre hemos tenido pendiente, Ajá. pero a mí me parece muy sugerente. ¿Cómo está eso? Pues es muy simple, la verdad es que sale esto espontáneamente. Ajá. Si hay un reproche a ese patriarcado, ¿sí? Que es dominante, persecutorio, aplastante, como digo, depredador, pues en el fondo es la experiencia del propio padre. Pero siempre dice, no, es que mi papá no era así, son los otros, ¿no? No, en el fondo está eso. Y no quiere decir que el padre en la realidad de carne y hueso sea así, porque Ok. está también el padre que lo tenemos a nivel imaginario, diría Lacan, en la fantasía, diría Freud, que es Ok. otra cosa. Un padre puede tener 5 hijos y para los 5 es el padre distinto.
¿no? Y la madre distinta también. De Pero acuerdo. en fin, va por ahí esta reflexión de Bien. que generalizar que los hombres son así todos no es cierto, ¿no? Marta Lamas hace unas puntuaciones muy interesantes ahí. Y eso que Respecto, ella es una feminista de militante, ¿eh? O sea, claro, pero es militante. académica y matiza muy bien las cosas, ¿eh? No es Ok, extremista, porque interesante. Ujú, dice, una cosa es el coqueteo, ujú, ¿sí? El piropo y otra el acoso. correcto. El acoso es persecutorio, repetitivo, tras de ti, una, dos, tres veces. Y otra cosa que te digan, ay, qué chula te ves. Y eso no tiene que ser acoso. Pero ahí es donde aparece el fenómeno de masas. Sí. Sí, no sé si tú viste una película con Winona Ryder, creo que era que la acusan de una relación sexual ahí con el padre sacerdote pastor de un pueblo, Ajá. es como de brujas, y llega, Ah, claro. Sí, 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 hay una sí. escena fundamental que están en la capilla y ella empieza a decir, ay, el diablo, el dragón, el demonio, no sé qué dice, y todas empiezan a contagiarse, ¿sí? Y también empiezan a señalar como si lo vieran. Bueno, ahí nada más uno, Cuando no lo no, ven, nada más es eso, sumarse. Sí, sí. exactamente, eso pasa en los fenómenos sociales, ¿sí? Uno empieza y se conecta a otro y va tras otro y otro, y ya se hace un grupo muy difícil de controlar. Y que Ahora, genera una narrativa en el sentido ajá, de que esa persona que vive específicamente un hecho real, 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 sí, concreto, en el que en sí, efecto lo está lamentable, padeciendo e sí, incluso sufriendo, claro, al sumarse el resto lo hacen toda una conversación. ajá, Entonces, como toda narrativa y toda conversión, pues tiene que generar un villano. Entonces, si para la chica real que vivía eso era una persona en específico, totalmente condenable, totalmente reprobable, entonces se ujú, vuelve el género. claro, Todos los hombres son iguales, claro, claro, todos los hombres son opresores, ujú. todos, ¿sí? Y todas somos víctimas. Y todas somos víctimas, Porque ¿sí? algo también muy interesante, quiero tocar el tema, espero no ser ofensivo con No, nadie. no, venga, 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 Marta Lamas dale, habla del capital erótico. Me venga. encanta esa palabra porque así como hay capital intelectual, Ujú, ujú, ujú. capital de fuerza física, Sí, ¿no? Cada quien vende lo que tiene. Y sí, hay mujeres que no tenemos que señalar ni sí, despreciar porque usan su capital erótico, como las escort. sí, Bienvenido, es otra forma de ganarse la vida, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, como dices, se suman otras que más bien se están identificando, porque en el fondo, a lo mejor inconscientemente desearían haber sido víctimas de un depredador, sí, sí. ¿no? Y se alían, y entonces el fenómeno se expande, se esponja, ¿no? Efervece y se vuelve mucho más complicado de darle una lectura, hermano. Esto que tú apuntas me parece crucial, porque a partir de esta explosión del tema en 2017, ¿sí? Trajo cosas positivas desde el siguiente punto de vista, güey, ¿sí? Ajá, O sea, cambios legislativos importantes, por ejemplo, ¿sí? La legislación contra el acoso, políticas laborales, el poner ojo en ciertas prácticas, lo cual me parece positivo ajá, en todos los los sentidos. despachos de cristal, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, Para que se pueda sí, ver qué pasa en el interior, ¿no? exacto, exacto. Antes está puerta cerrada, ahora no, Ajá. cristal para que se note. Venga, Lo Gloria, cual le voy a dictar unas cositas. exacto, cuando antes o sea, en el siglo pasado, tras bambalinas, ¿qué no ocurría? ¿Sí? Claro, claro. Lamentablemente. Entonces, esta transparencia es muy sana en muchos sentidos, ¿sí? Ujú, La modificación incluso hacia las nuevas generaciones de lo que es los límites en torno a la relación personal con el sexo opuesto o entre mismos sexos, vaya, pero el punto es el consentimiento, ¿no? claro. ¿Sí? Eso por un lado, pero también por el otro, esta suerte de persecución per se, ¿no? En la Ajá. que por un lado, y dos, de nuevo,
por ser políticamente correctos, entonces viene un uso político del tema. Y pienso particularmente en algo que va a sonar políticamente incorrecto. A ver, Una cosa es la equidad de género, es decir, el acceso a mismas oportunidades, ¿sí? claro, Y otra cosa es igualar los géneros, ¿sí? sí. Entonces, de repente, no, que en la representación del Congreso sean 50 y 50, 50 hombres y 50 mujeres, por ciento Ajá. mujeres. No, que el gabinete sea mitad y mitad. No dudamos de las capacidades, nadie está poniendo en tela de juicio eso, no, ¿sí? Pero muy probablemente acceden a espacios que pudieran ocupar otras personas, pero en nombre de la famosa igualdad los están ocupando cuando eso no debería ocurrir, sino se debiera de ser el mérito. Y recuerdo esta película, seguramente la tienes en mente, que no va en el sentido de las mujeres. Ajá. Historia Americana X. Sí, cómo Sí, no. es esta extraordinaria película que protagonizó Edward Norton, en donde en estos flashazos que tienen retrospectiva de las comidas familiares y lo que opinaba el papá como una manera de entender la raíz de cómo se configura la ideología del protagonista, Ujú. el padre, que es bombero, llega muy molesto porque critica el hecho de que un hombre afroamericano, por el hecho de ser afroamericano, estaba ocupando un lugar que otro hombre de origen caucásico, pues un blanco, ¿sí? Ajá, ajá. lo debía de ocupar porque estaba mucho mejor preparado que el afroamericano, ¿sí? Sí. Pero porque era afroamericano, entonces había que darle permiso, ¿sí? Entonces decía, ¿en manos de quién estoy? ¿En quién está mi vida? ¿Sí? Porque no por el hecho que sea afroamericano, o sea, no por el hecho de que sea un hombre de color, es porque no está preparado, ¿sí? Ujú, Entonces viene a poner a la mesa de discusión otro factor, ¿sí? Como la famosa discusión esta del fútbol femenil, ¿sí? ujú. A mí en lo particular, que me fascina el fútbol, te lo puedo decir, me encanta el fútbol femenil, la verdad es que veo de un derroche de ganas mucho más genuino, ¿sí? Que muchas veces en ciertas ligas varoniles, pero este reclamo de que deben de ganar igual que los varones, ahí es donde comenzamos una discusión diferente, Claro, ¿sí? claro. Porque también, por mucho que le echan ganas, de repente ves, incluso a nivel de selecciones y en Copa del Mundo femenil o en Euros femeniles, pues de repente ciertas jugadas que son francamente inocentes y hasta de bachillerato, con todo Ujú, respeto, ¿sí? ujú, Entonces, cuando ves eso, dices, a ver, voy a pagar un boleto por ver esto, pues mejor lo veo en la tele, güey, ¿sí? ujú, Entonces, o sea, hay una profesionalización extraordinaria. Yo soy de veras, lo digo de manera genuina. Me encanta ver el fútbol femenil de ciertas ligas o a nivel de selecciones, pero la verdad es que todavía hay muchos pasos atrás para llegar a un nivel de cómo se juega el fútbol varonil. ujú, Pero la discusión es que ganen lo mismo. ujú. Perdón, es una discusión totalmente estéril. Y el problema es que dices, no es que no deben ganar lo mismo. Claro, estás en favor del patriarcado opresor, Sí, sí. ¿sabes? Eso es lamentable, güey. Sí, la verdad es que esta cuestión de la cuota de género, yo también, será por mi generación, pero Mis dudas, es claro. terrible. 50-50 nada más porque o tienes pene o no lo tienes. Exacto. Este, perdón, YouTube. No, está bien, ¿no? Es que así es. Nos van La a realidad es esa. descapitalizar en YouTube. Con Es, todo lo que generamos en términos sí, de, sí, de sí. monetización. Y menos por el mérito, la profesionalidad, ¿no? La competencia. Claro. Igual con esa competencia pudieran quedar 80 mujeres y 20 hombres, ¿eh? Y Exacto. excelente, Y está bien, pero que sea ¿verdad? meritocrático. Ahora ¿Sí? en México nos damos cuenta que esta cuota de género a nivel presidencial nos quedó mucho que deber. Totalmente. No por ser Totalmente. mujer va a ser mejor, Totalmente. ¿verdad? Exacto. También nuestro nuevo presidente de la Corte, de la Suprema Corte, ¿no? Por Sí, ser sí. indígena va a ser mejor, Totalmente. Claro que pues no, es un no. uso político de una narrativa totalmente superfluo y estéril. Y además el tipo ni siquiera es indígena, güey. ¿Sí? Bueno, Es tan también, mestizo como tú o como yo. El sí, tema claro. es que si en él se acentúa la raíz indígena por determinada situación,
en lo particular, eso no significa que lo sea. Es tan mestizo como tú o como Claro, yo, sí, por ¿sí? supuesto. Pero de nuevo, el uso político, ¿no? Claro, la cuota, ¿no? Ay, por fin un indígena nos va a presidir la corte. Eso no es Ujú. cierto, güey. No. Entonces es importante alertar a la audiencia y esa audiencia que le alerte a sus allegados, pues que no nos comamos cuentos que no son, ¿sí? Ujú, es correcto. Y respecto al fútbol femenil, pues es muy hermoso, más que el varonil, Sí, en mi caso, a los ojos pero de claro, por supuesto. a mí no me Sí, sí, gusta el fútbol, entonces no lo veo por eso, ¿verdad? exacto. Pero que Pero gane eso lo no mismo. implica que Ajá. no sea para ti un tema estético también, ¿no? Claro, por supuesto, el mismo deporte fuera del género es un término estético, ¿no? Absolutamente. Cómo patear el balón, cómo hacer, la burla, ¿no? Y bueno, esos términos que tú conoces, por supuesto que yo no. También es una cuestión de atractivo estético, no solamente el físico, ¿verdad? Exacto, exacto. Y bueno, ahí está el detalle de este movimiento Me Too que puede generar bueno, generó tantas situaciones más como es la cuestión de la equidad de género y cuota de género, ¿verdad? Así es. Equidad sí, pero depende qué vamos a hacer. Si van a hacer una Exacto. cirugía, una neurocirugía, yo voy a meter a mi médico, si soy director de un nosocomio, de un hospital, a mi mejor neurocirujano, sea hombre o sea mujer, Totalmente, ¿verdad? exacto. Y no, ¿qué crees? Ya operó 5 veces el varón. Hay que darle chance a una mujer. A ver, no, así no es, No, ¿eh? Así no es. Es que sí. opere él o la mejor, güey. Punto. Ujú. ¿Sí? Y si ella es la mejor, adelante. ¿Sí? Y fíjate, a propósito de esto, yo también me muevo en la ciudad Ujú, ¿cómo se llama? En transporte público. ujú, ujú, ujú. Y las mujeres que manejan Ubers, las mujeres que manejan autobuses, lo hacen mucho mejor que los hombres, ¿eh? Sin duda. Es otra experiencia, te saludan, buenos días, gracias, no andan rebasando. Eh, las mujeres que me han tocado en el Uber, que no ha sido muchas ocasiones, pero muy atentas, ¿no? Sin Es que hay que ver el principio detrás, hermano. Fíjate, ¿Cuál? ahorita que mencionas esto, ¿por qué el caso Uber, el caso de las plataformas de taxi, de InDrive o de los que existan, vaya, ¿no? Las Ajá. plataformas de taxi, el vehículo que te Alquilado, de transportas, alquiler. alquilado, sea Sí. público o sea privado. El varón se mete pues, en lo que encuentro otra chamba, entonces estoy emputado con la vida Ah, porque interesante. estoy, ¿por qué? Porque pues la vida no me ha dado lo que yo he merecido, entonces Ajá. no tengo trabajo y pues me meto de Uber, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces van encabronados dando el servicio, Ya, ¿sí? ya van con el mood. Ya van con el mood. Sí. Esto que tú apuntas me ha tocado de manera muy similar aquí en la Ciudad de México. La actitud es distinta es porque están apoyando en casa. Mira. Entonces, como apoyan en casa, hay un dejo de satisfacción de decir, lo voy a hacer bien porque estoy apoyando en mi casa, ¿sí? Ajá. El principio es radicalmente distinto, cabrón, ¿sí? Claro. Y me da la impresión que justo el mood con el que llegan es precisamente mucho mejor y que por eso lo preferimos. Yo cuando veo que es una mujer digo, "Oh, bendito sea Dios, esta no va a andar encabronada, pitándole al mundo, mentándole al otro, sí, pintándole así. O sea, no. Traen el Aquí auto hay, limpio. trae el auto limpio, o sea, vaya, hay una motivación, ¿sí? Ujú. Diferente. Y el tema de las motivaciones es bien interesante en esta clase de movimientos porque, de nuevo, ya para ir perfilando el cierre, hermano, Sí. recuerdo que cuando surge este movimiento, que con justa, cuando digo justa razón es con elementos reales a consideración para condenar todas estas prácticas, Ajá. y como lo vimos, se fue degradando y de repente se fue yendo a extremos, a grado tal que de repente los 8M se convierten en desde las que van de manera genuina un reclamo de la mujer Claro. en los espacios, hasta las que van con todo el radicalismo, francamente, lo tengo que Sí. decir, absolutamente negativo, de a ver, ¿por qué pintas un Hace, local de hace poco alguien, güey? sucedió eso con lo de la Sí. gentrificación, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué lo haces, Encapuchados. güey? Sí, Sí. o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Sí me explico? En Europa, en ese tiempo, en abono a lo que mencionas de esta plática de Marta y Karina con Carlos Loret,
Ajá. Esta famosa actriz de la segunda mitad del siglo XX, de los 60, Catherine Deneuve, ¿Cómo no? Sí, ella enarboló el derecho a ser cortejadas, ¿sí? En las claro. mujeres, Como ¿sí? un medio para un fin. Sí, decía, a ver, o sea, sí Mm, entendemos, sí, claro, sí, por supuesto, está pésimo, tal cosa. Pero a ver, también las mujeres tenemos el derecho a ser cortejadas y por qué no serlo, ¿sí? sí, Entonces, se genera una serie de discusiones, de conversaciones y sobre todo de narrativas que es bien interesante encontrarles el foco. Y para cerrar, hermano, yo creo, tengo la impresión ajá, de que es justo eso lo que busca este espacio de no condenar la militancia, todos podemos ser militantes de algo que creamos, que claro. tengamos la convicción de que sea nuestro incluso inspiración o vivendi, operandi, en fin, o Ujú, sea, aquello ujú. que de uno tenga convicción, pero también entender que hay temas en los que independientemente de la militancia, ¿sí? Ajá, O sea, el radicalismo siempre va a ser negativo, desde cualquier perspectiva, ¿sí? Desde sí, cualquier ángulo, ¿no? Y esto al final del día responde a agendas. Entonces, desde un análisis, desde la barrera, es, a ver, claro. ¿cuál es la agenda y quién trae esa agenda y por qué lo está planteando así? Hay momentos en los que sí, desde luego, hay que poner sobre la mesa determinadas circunstancias que han sido nocivas, se encubrían, como lo que pasaba con el acoso y el abuso sexual. Claro, lo vimos en el 2005 con todo este escándalo en la Iglesia Católica. Hay que ponerlo sobre la mesa, por supuesto, hay que ponerlo sobre la mesa, Ujú, hay que denunciarlo y que sean castigados. claro. Pero que eso implique una discusión, pienso en el de la Iglesia Católica, confundir la institución con la doctrina y es un error. Entonces ahí te habla el radical que está diciendo, pinche religión, no, güey. Mm, Son los que traen la institución de la Iglesia. ujú, Y como eso, varias cosas, el caso concreto del movimiento Me Too y los movimientos feministas, que no son novedosos, o sea, vienen de muchísimo tiempo antes, ujú, pero con esta proliferación a partir de nuevo de los medios de comunicación, de las redes sociales, las redes digitales, en fin, toman un cariz que lo que hemos visto, y con esto cierro, es que a reserva de un diagnóstico de estos 25 años, por lo menos ya vemos que se va perfilando el que las redes sociales, los medios de comunicación, qué bueno que hay una proliferación y una amplitud y un involucramiento de la gente, pero lo que más ha traído son radicalismos, entre otras claro. cosas que no son para nada Ujú. positivas. Sí, también para cerrar, bueno, varios de las cosas que revisamos aquí de eventos, situaciones, personajes, acontecimientos, es como cuando estás en un museo y hay una escultura en el centro y habrá Ujú. 7, 8 gentes viéndola en circunferencia, ¿no? Alrededor. Cada uno ve otra escultura, Sí, de una perspectiva diferente. Y sí, la idea aquí es que nosotros en lo posible, también con los invitados que tengamos, podamos tener una visión un poco más abarcativa de esas situaciones, ¿no? De de esos acuerdo. eventos y personajes, como lo hicimos ahora con la cuestión del terremoto y con Me Too, y indudablemente en su momento naciente, el movimiento fue muy honesto, muy sincero, muy justo, Sí, pero sí, después, como vimos, se empieza a hacer una bola de nieve con cuestiones que ya no tienen que ver. totalmente de ¿Verdad? acuerdo, Y hermano. con eso cierro, hermano, yo. Te agradezco mucho, como siempre, hermano, la retroalimentación, la conversación. Eh, 2017, un par de referentes importantes, esto del terremoto y el movimiento Me Too. Estamos acercándonos poco a poco hacia el 2025. Esta estación número 18, como siempre, y cada una de ellas trae ángulos interesantes sobre acontecimientos particulares, de los cuales, reitero, te agradezco como siempre y enormemente tu enorme y gran contribución a la reflexión y esta retroalimentación, hermano. Mil gracias. Gracias a ti, hermano, gracias. Te lo aprecio mucho y pues a todos los que nos están escuchando vía Spotify o viendo vía YouTube, Sí. aquí seguimos en este Déjame recorrido. sugerirles que en Spotify, Adelante, sí, me gusta más Spotify porque, bueno, puedes hacerlo mientras andas ahí en la calle haciendo sí, compras sí, y totalmente. trae un fondo musical
que está editado por nuestro gran Césare, que no, Ah, no, no, no. A mí el buenísimo, ¿no? Spotify me encanta, Sí, 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 la ¿verdad? verdad es que mucho de la apuesta va también por ahí, pero generamos, si me preguntas, yo estoy contigo, pues, yo sería más de la idea de que pues, no nos vean, mejor escúchenos y ya si nos ven, pues aguántense. Sí, sí. Pero bueno, damos la alternativa y como siempre, muy agradecidos, sobre todo con ustedes los que nos escuchan. No dejen de comentar, no dejen de darnos ahí una opinión. Y de nueva cuenta, mil gracias a todos. César, infinitas gracias. Javo Galván, director, bueno, quien aporta el diseño de arte, mi querido César, producción. A ti, hermano, un fuerte abrazo y a la comunidad. Nos vemos al siguiente episodio. Mil gracias.